Para el tema de reactivación económica, le pedimos a Andrés Centella Ortega nos haga favor de formular la pregunta. Muy buenas tardes, candidatas y candidatos. Gracias por haber aceptado la invitación a este ejercicio. Y gracias, Jorge, igual por la convocatoria. Pues como dice Luis, mi pregunta va por la parte económica. ¿Cuáles serían las 3 acciones que impulsarían para apoyar la reactivación económica después de esta pandemia a la cual todavía ni siquiera hemos terminado de pasar? Las 3 principales acciones. Gracias. Renan. Bueno, lo primero es continuar con los incentivos fiscales. Recordarán, Canacintra es parte del Consejo Consultivo del Presupuesto. Hubo un debate para saber el grado o el nivel de descuento en el impuesto predial, que es el único impuesto, insisto, que tiene un impacto en las finanzas municipales y la relación con los empresarios. Había un reto porque si poníamos del 25 al 30% de descuento en enero, 2 cosas podían pasar: que la gente no fuera a pagar por la condición económica o que no fuera un incentivo suficiente o se cayera la recaudación. Afortunadamente fue un acierto. Lo que haríamos es incrementarlo y proponerlo al Consejo Consultivo del Catastro para que pueda haber un mayor incentivo fiscal. Y en otra parte, crear más fondos para el presupuesto para las pequeñas empresas. Es el 80% de la actividad económica que tenemos en nuestra ciudad y hoy por hoy les puedo decir que prácticamente los 350 millones de pesos que dimos para las loncherías, para las taquerías, para las papelerías, para las peluquerías y para grupos específicos como guías de turistas, artistas y una serie de personas que dejaron de percibir de un día para otro porque la pandemia, estaremos incrementando esos presupuestos en ese sentido. Gracias. Jorge Carlos. Miren, en este orden, en primer lugar, créditos. El viernes voy a presentar un programa de reactivación económica que se basa precisamente en los créditos a la palabra. Las ASOFOM están levantando la mano desde hace mucho tiempo diciendo toda la disponibilidad que tiene y además se trata de iniciativa privada yucateca para apoyar, si hay un respaldo de la autoridad, en este caso la municipal, créditos a la palabra, sobre todo a mujeres, sobre todo a pequeños negocios de mujeres. Pero sería inútil el crédito a las personas si no hay un crédito a los empleadores. Así que vamos a incentivar los programas de apoyo a las empresas para sanear deuda, incluso alguna deuda que tienen con los primeros créditos que otorgó el gobierno del estado. Insistiría en el tema de los incentivos fiscales, por supuesto, y creo que vale la pena que probemos el tema de las medidas sanitarias. Miren, al principio de la pandemia circulaban alrededor de 1,250 autobuses. Están abiertos bares, están abiertos restaurantes, pero siguen circulando 500 autobuses, siguen circulando bajo la misma restricción. Es hora de tomar medidas sanitarias directas al transporte urbano, al ingreso a las fábricas y reactivar la economía cuanto antes. Gracias. Berenice. Gracias. Pues coincido contigo, ¿no? Esta pesadilla lamentablemente de la pandemia pues no ha terminado, ¿no? Pero tenemos que actuar ya, porque si no nos vamos a ir para abajo y necesitamos sin duda una ciudad y ciudadanos motivados y obviamente con este crecimiento y esta activación económica ya. Esto es urgente. Bueno, pues yo propongo como de estas 3 acciones para impulsar esta reactivación, una, el gestionar la condonación de las deudas de servicios como luz, agua, que resultaron del impacto de dicha pandemia. La segunda sería, generaremos un protocolo de sanidad que garantice el cuidado de la ciudadanía, pues para la reapertura de todos los negocios. Y el tercero, fortalecer la bolsa de trabajo del ayuntamiento, dando prioridad a quienes perdieron su empleo a causa de la pandemia. Pues en mi ayuntamiento vamos obviamente a gestionar y a procurar que todo esto se cumpla. Como dije, necesitamos ya de manera urgente la reactivación de la economía. Necesitamos ya ciudadanos totalmente vivos, motivados y obviamente que tengan ese sustento y tengan una vida más digna. Gracias. Gracias. Karina. Sí, bueno, las 3
acciones, la primera sería coadyuvar, seguir coadyuvando en el control de la propagación del virus, porque sin eso no podremos hacer intercambios comerciales sanos. Entonces, si seguimos en este descuido, pues vamos a seguir descuidando a las familias y a final de cuentas a las personas. Entonces, esa sería una de las acciones, tomar parte activa en esta situación. El segundo, pues tiene que ver con lo económico, incentivos, condonación de deudas, impulsar y fomentar la creación de empresas. Y el tercero, pues con un tema que ya habíamos tratado anteriormente, que tiene que ver con el consumo local, ¿no? Con aprovechar lo que ya tenemos ahora para que pues tengamos allí este flujo de energía de energía. Miren, yo hablando de temas como si fuera de dinero, de este flujo económico, este flujo de dinero, pues aquí en Yucatán. Yo creo que serían esas tres, básicamente. Gracias. Víctor. Bueno, parte de las acciones que tenemos, se habla de una reactivación económica y muchas veces se habla, ya que pase la pandemia, tiene que ser ya. Se necesita apoyar con crédito a tasas accesibles, realmente una TIE más 1,5, pero no castigando a las empresas que despidieron personal, porque muchas veces se hace para las que han mantenido la plantilla laboral. No. Incentivando a las empresas que recontraten al personal, porque hay que reconocer que se tuvieron que tomar medidas drásticas para que no desapareciera la empresa. Y más que castigar, tenemos que apoyar. Y eso es parte de una reactivación auténtica. Otro punto que propongo es de una vez ya empezar a darle a algunos otros empresarios apoyo para la reconversión. Tienes que tener una activación, pero basada en la realidad que vivimos ahora con la pandemia. Y muchos no pueden acceder a eso y tenemos que trabajar como ayuntamiento para darle ese apoyo y ver que los recursos que se den lleguen a quien lo necesita. Hemos visto que los recursos se han usado al principio de la pandemia para pagar favores políticos, electorales con amigos y no a quien lo necesita. Y hay que ver que le llegue a quien quien necesita ese recurso. Es parte de lo que propongo como ayuntamiento. Gracias. Verónica. Como punto número 1, incentivos y también, reitero, la simplificación administrativa. Una ciudad ordenada nos permitirá simplificar todos los trámites para que los puedan obtener rápidamente. Segundo, la flexibilidad para quienes ya están. La verdad es un martirio para todas las personas que tienen que salir a las 8 o a las 9 de la noche de su trabajo para conseguir corriendo el servicio de transporte público y estar 2 horas y media trasladándose en él para ver si llegan o pueden entrar, si es que viven en Ciudad Cauquel, si es que viven en Los Héroes, si es que viven en las Américas. De verdad es tormentoso para todos aquellos, incluso pues para ustedes, porque son dueños de esas empresas. Pues el personal les dice, necesito irme antes, no voy a llegar a tiempo. Si hablamos de la industria de la restaurantera, a las 10:30 de la noche la patrulla está en las puertas de estos lugares ya a punto de poner unas multas de 32,000 pesos. Es inconstitucional. Y eso tiene que cambiar. Es parte de pues de esta reactivación económica. Por último, también no menos importante, en el caso de los emprendedores, quienes van a empezar después de esta pandemia, nosotros buscamos que tengan un crédito y al mismo tiempo con ese crédito tengan también sus permisos y autorizaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces el dinero lo utilizas para pagar el permiso y las demás autorizaciones y no para el objeto que tú quieras hacerlo en tu negocio. Así que esas serían las primeras 3. Gracias.